Bueno, buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días, señoritas. ¿Me escucha? Buenos días, licenciado, sí se escucha. Gracias, muy amable. Bueno, siempre damos este margen de tiempo por aquello de los que conectan más tarde. Lástima, pues, porque son prácticamente, hoy son 50, ¿no? Ya no son 52. Pero imaginen que hoy lo tenemos 19 conectados. De 50, ¿serían cuántos? 31 que falta que se conecte. Vaya, la gran mayoría, prácticamente la tercera parte está conectada. Y lástima le digo porque el tiempo avanza. Este es un tema también que vamos a ver que amerita que le ponga atención también, como igual que todos. Entonces, bueno, pero tenemos que arrancar porque no podemos esperar más tiempo. Podría ser que en el proceso, pues, tenemos la oportunidad de ingresar, cosa que pienso yo que no es justo porque interrumpimos también la situación. Sin embargo, pues, ya son las últimas clases, podemos ser un poquito flexibles. Bien, eh, quiero adelantar algo respecto a algunas indicaciones que han dado de parte de la administración académica en cuanto al tercer parcial. No tenemos todavía calendario del parcial, pero yo creo que lo hemos hecho siempre día miércoles, y no me equivoco. Creo que sí, así ha sido, ¿verdad? No sé hoy cómo es el final. Hoy como es el final, no sé cómo irán a programar por cuestiones de tiempo. Pero de una vez quiero aprovechar para decirles de que para el parcial nos están pidiendo que les comuniquemos de que por favor estén solventes con el mes de diciembre, con este mes. Si son tan amables, que procuren estar solventes con este mes ya, por favor. Sí, porque ya prácticamente el año que terminó, el ciclo terminó y entonces ni modo. Aprovechando también para decirles que, ¿cómo se llama? Permítanme. Sí, para decirles que aquellas personas que tengan examen diferido, tengo la sospecha que el diferido va a ser en la siguiente semana. Porque si los exámenes son del 14 al 19, los diferidos van a ser en la semana del 21. Si es que no nos toca 21, porque imagínense ya en Navidad prácticamente. Yo creo que entre 21 y 22 van a ser los diferidos, porque no creo que sea 24, ¿no? Supuestamente es asueto, supuestamente. Por toda la situación que hemos tenido, pues ni modo, la universidad en sí no tiene la culpa, ¿verdad? Ustedes saben que los problemas que hemos tenido graves, los fenómenos naturales que hemos tenido, los desastres, han sido cosas tan intensos que ni modo, el gobierno ha tenido y el ministerio ha tenido la necesidad de decidir la suspensión a veces de semanas enteras de clases. Bien, entonces, para aquellas personas que tengan que hacer diferido, yo les voy a suplicar que se comuniquen conmigo antes. No vayan a estar esperando el próximo día, por favor, antes, porque yo les voy a hacer algunas sugerencias para los que tengan que hacer diferido. Hasta hoy tengo yo registrado una persona, no sé si van a ver más, porque por aquí hay una niña, quiero ver, otra niña, la que tengo registrada, que ya platicamos con ella. Tengo otra niña que yo no sé
no hizo el parcial 2, no hizo el laboratorio. Otra niña también que no hizo el parcial 2 ni el laboratorio. O sea que son dos niñas que no han hecho el segundo parcial ni el laboratorio. No sé si es que ya se retiraron, ¿verdad? Y un joven también que lamentablemente tuvo que retirarse y con buenas notas. Así le decía yo que por qué no aguantaba, pero no, lamentablemente. Cada quien tiene sus problemas. Bien, luego vamos a entrar en materia con el penúltimo tema de la planificación de la materia, que es la educación en derechos humanos. Vamos a ver. Educación en derechos humanos. Miren qué bonito, ahí les hemos puesto un señor en una silla de ruedas, y de ahí para allá estudiantes, médicos, obreros, instituciones. ¿Qué les sugiere esa lámina que tenemos ahí al frente ahorita para que empecemos ya, por favor, en materia? ¿Qué les sugiere? Vamos a estar interrumpiendo un poquitito para darle oportunidad. Perdonen que tenga que interrumpir. Preguntaba qué le sugiere esa lámina que tenemos ahí al frente. ¿Qué le sugiere? En mi caso, yo no la puedo ver, licenciado, porque está presentando la pantalla donde estamos todos. Ese está saliendo ahorita, ¿no? No está saliendo la presentación. Y en los demás casos, Yo también tengo la misma situación, licenciado. miren Igual yo, chiquillos. licenciado. Ay, 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 ay. Y aquí sí ya me amolé yo qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, Dios santo? Ahí en el botoncito celeste que dice dejar de presentar. Ajá, dejar de compartir. Sí, ¿Sí? ahí dele y ya luego vuelve a compartir, pero la pantalla de la diapositiva. Permítame, voy a darle, vamos a ver, permítame. Luego me dice, Le da los 3 puntos que ha de tener usted en la pantalla, que está a la par de desactivar cámara, desactivar micrófono. Hay 3 puntitos y aparece la opción compartir pantalla. Y ahí elige usted cuál pantalla de todas las que tiene abiertas presenta. permítame, entonces, permítame. En donde dice presentar ahora, no. Hay unos 3 puntitos por aquí, quiero ver. Pantalla completa, dice uno. No, permítame. Todavía no sale, ¿verdad? No, todavía no. Virgen Santa.
Usted me dijo que le diera dónde, perdone que aquí, esta parte sí no me había causado Después problemas. de los tres puntitos se va a desplegar como otras opciones. Y ahí va a tener mensajes de la llamada, compartir pantalla, activar subtítulos, configuraciones. Y usted le va a dar a compartir pantalla. Pero es que fíjate que ya le di en los tres puntitos. Perdone que estemos aquí con esta dificultad. No se preocupe. En los tres puntitos dice detener grabación, pizarra, cambiar diseño, pantalla completa, activar subtítulos, usar un no hay qué, notificar, solución, dice, de problemas y ayuda y configuración. Es lo que me ha salido en el despliegue ese de los tres puntitos, que por cierto estoy grabando. Cierto. Léamelos otra vez, por favor. Dice pizarra, detener grabación, cambiar diseño, pantalla completa, activar subtítulos, usar un teléfono, dice, notificar un problema, notificar uso inadecuado, solución de problemas y ayuda y configuración. ¿Eso sale? Eso tengo aquí. Ya me preocupó. Y es que yo tengo mi auxiliar por aquí, pero se me ha ido. No, ¿verdad? No sale lo que usted me decía. No, creo que no. O a lo mejor afuera ha de estar algún icono donde dice compartir pantalla. Busque a su derecha, a lo mejor. Solo está presentar ahora. Eso. Permítame. Toda la pantalla una ventana, dice. Y yo le había dado una ventana. Así, le voy a dar Ajá, otra vez. si usted le da toda la ventana, le va a aparecer absolutamente toda la pantalla. Lo que usted puede ver de la computadora, todo le va a aparecer. Si usted le da solo la ventana, nosotros solo vamos a ver digamos, el programa sin opciones, por decirlo de una forma. La presentación, digamos, porque así le está, así le di, le voy a dar una ventana, vamos a ver cómo está, permítame. Permítame. Oh, Dios. ¿Y hoy? ¿Y hoy? Sí, ya se ve. Y vaya, pues, es que por ahí que estaba la cosa. Y muchas gracias, oye, pues, De nada. por el auxilio que me ha dado ahorita. Hoy sí, yo creo que ya todos la ven, ¿verdad? Si la ve usted, creo que todos la ven ya. Sí, ya se ve. Ahora, si usted quiere ponerla en pantalla completa, ya queda a criterio suyo. No, pero así hemos estado trabajando, ya han fijado que ahí hemos trabajado. No hay problema para ustedes tampoco, ¿no? No, para mí no. No, va pues. Entonces vamos a seguir. Van a disculpar el contratiempo, pero son detalles. Que eso sí, de veras, esto, en una ocasión que me pasó, mi hija a veces parece sale corriendo para ver qué pasó, pero en una vez ella me ayudó, pero yo me confié y no le pregunté cómo había hecho para resolver el problema, pero ya tengo aquí también una colaboradora que le agradezco mucho. ¿Y cuál es su nombre, ella? Fabiola. Fabiola. Va. Gracias, muy amable.
Vamos, entonces les preguntaba qué decían, qué podían decirme y no veían nada, ¿verdad? ¿Qué representa esa lámina? Si estamos hablando de educación en derechos humanos, ¿qué les representa esa lámina? Que Creo los que representa derechos, el hecho de que todos merecemos respeto por igual, licenciado. Sí, porque hay diversidad ahí de imágenes, de figuras, de personas, ¿verdad? Hay hasta un negrito por ahí también, ¿no? Y entonces, señores mayores, niños, jóvenes, casi todos con alguna profesión, o solamente obreros o trabajadores. Entonces, por ahí como que va orientada la cuestión. Le agradezco mucho. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice la teoría, por decirlo así. Bien. Mire lo que nos plantea por acá. Esta parte la voy a comentar yo primero. Los derechos humanos. Voy a aclarar algo. El siguiente tema tiene que ver también con los derechos humanos. Los dos últimos temas son relativos a los derechos humanos. Solo que este es exclusivo de la educación en derechos humanos. Pero se hace una descripción general de los derechos humanos para entrar en materia. Nos plantea que a nivel nacional e internacional tienen su base legal. Los derechos humanos tienen una base legal. Aquí solo se nos va a mencionar prácticamente una base legal y algo que interviene a nivel de país. La primera base legal es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por supuesto, que por cierto así se llama el último tema. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se dio en 1948. Imagínense desde cuándo, cuántos años tenemos ya de que se decretó eso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 48 para 2020. ¿Cuántos haría? ¿Cuántos años haría? Del 48, 1948 para el 2020. ¿Cuántos años haría? 72 años. 72 años, cabalito, cabalito. Y esta declaración fue ratificada, como quien dice, aceptada, confirmada y aceptada y confirmada y como quien dice incorporada a nuestro país por el gobierno de El Salvador en 1955, como quien dice, hasta los 7 años de que se declararon universalmente los derechos humanos, El Salvador la aceptó como tal y la ratificó. Ratificar significa, como que dice, se acepta y se tiene que cumplir. Y luego dice por acá, las cuales, o sea, esa declaración universal se concretizan, ahí le falta una S a esa palabrita, se, las cuales se concretizan en el sistema jurídico nacional. Tengan cuidado porque a veces las cosas pueden, ¿cómo se llama?, ser parte de una pregunta. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada en 1955 por El Salvador, se concretizan, dice eso, como que dice, se vienen a manifestar en el sistema jurídico nacional. Cuando hablamos del sistema jurídico, hablamos en primer lugar de la Constitución de la República de El Salvador, o sea, de la ley primaria, donde prácticamente absorbe, orienta o dirige ese sistema jurídico, ¿verdad? Constitución de la República de El Salvador en 1983, que por cierto es la constitución, yo no sé si ustedes lo han visto en los medios de comunicación, que ahorita está en revisión por una comisión ad hoc, le dicen, ad hoc, o sea, específicamente para eso,
coordinada por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y como responsable de la comisión está un abogado, ya vamos a acordarnos el nombre de él, es un doctor y abogado, cosa seria. Entonces, ellos están ahorita revisándola como comisión y aceptando sugerencias o propuestas de diversas instituciones. ¿Por qué? Porque imagínense desde el 83 hasta hoy, casi 17, 37 años que no ha sido revisada totalmente. Y habrá cosas que quizás ameritan ya darle otro giro posiblemente. Bien. Y como es la que rige a todo un Estado, pues ni modo, pues es la que regula jurídicamente al Estado. Entonces, habría que ver qué pega ya o qué es lo que nos pega ya, digamos. Bien, vamos a ver. No sé si hay algún comentario sobre esa primera parte. ¿Hay algún comentario sobre esa primera parte, por favor? Díganme por lo menos si no hay o no hay, o sí, para poder continuar. No, licenciado, continúe. Gracias, muy amable. Vamos a ver. Las manitas ahí como que pidiendo auxilio. Pero ahí van a ver ustedes que hay unos nombres. ¿Eh? Hay unos nombrecitos. Hay unas formas de derecho en cada una de las manos. En alguna medida planteados como valores también. Los derechos humanos. ¿Quién me ayuda a leer esa parte, por favor? Aquí sí, esta viene siendo como una especie de definición. Ajá. ¿O qué son? ¿Quién me ayuda, por favor? Los derechos humanos constituyen un conjunto de normas y valores que permiten la convivencia pacífica, basada en el respeto a la dignidad de la persona a fin de lograr un desarrollo más humano de los pueblos. Miren qué interesante el planteamiento. Constituyen, primero veamos la primera idea, los derechos humanos constituyen un conjunto de normas y valores. ¿Las normas para qué? Para regular el comportamiento humano, para regular las relaciones sociales del hombre en la sociedad, que valga la redundancia, y para instituir, para hacer valer, que valga la redundancia también, los valores que deben predominar en esta sociedad. Por eso ustedes pueden ver ahí en ese montón de manos que tenemos ahí, hay un montón de valores, libertad, paz, justicia, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los derechos humanos. Un conjunto de normas y valores que permiten la convivencia pacífica. ¿Sí? Ya, conjunto de normas y valores que tienen un objetivo, permitir la convivencia pacífica, basada en qué es esa convivencia pacífica, o para convivir pacíficamente, que aquí cuesta en este país, por desgracia, a veces en la misma cuadra no se convive pacíficamente. Y dice basada en el respeto, otro valor, en el respeto a la dignidad de la persona humana. Yo le agregaría eso, a la dignidad de la persona humana, dignidad. Respetar la dignidad cuesta. Y ustedes lo saben mejor que yo, jóvenes y señoritas, en este país, desgraciadamente, digo desgraciadamente, este respeto a la dignidad humana, híjole, ¿verdad? Desgraciadamente digo, porque de diferentes maneras, no crean que lo estoy diciendo en que ultrajó al otro, no, eso también, ¿verdad? Desde el acceso a veces a los servicios básicos para subsistir de una manera justa, desde ese momento, a veces, si no se tiene el acceso adecuado, o no se permite eso, desde ese momento también se está irrespetando la dignidad del ser humano. ¿Por qué? ¿Con qué propósito es respeto? Para lograr un desarrollo más humano de los pueblos.
Aquí se dice de los pueblos porque acuérdense que esto de los derechos humanos es universal. Es universal. Y es obligatorio de que todos los países del mundo, sin distinción política, de raza, sexo, etcétera, religión, los apliquen. Los apliquen. Por eso se llama, ya lo vimos antes allá, Declaración Universal de Derechos Humanos, no declaración parcial. Estos no son para El Salvador únicamente, ni para Guatemala únicamente, ni para nosotros únicamente, sino para todo el mundo. Bien. ¿Alguna pregunta si la hay? ¿Se entiende bien lo que planteamos ahí? ¿Se entiende bien, jóvenes? Señoritas, Sí, sí se entiende, licenciado. muy amable hoy. Bien. Vamos a ver aquí, este es un planteamiento propio ya de los derechos humanos. Todavía no hemos entrado a lo que es la educación en derechos humanos, que es la esencia del tema, pero esta es una parte introductoria para que nos ubiquemos en los antecedentes y entender lo que viene. ¿Quién me hace el favor de leer esta parte? Todos los seres humanos nacen libres y son iguales en dignidad y derecho, sin distinción de edad o condición social, sexo, raza, nacionalidad, religión, y se relacionan con todas nuestras actividades diarias, ya sea en la vida familiar, social, escolar, deportiva, cultural o religiosa. Hasta entre comillas está. ¿Qué creen? ¿Cómo se entiende eso? Si alguien me quisiera ayudar a hacer un intento de explicarlo, serían tan amables en colaborarme en ese sentido para ver si se puede explicarlo. ¿Podrían explicármelo parte por parte, si puedes? En una forma analítica. No hay nadie que quiera hacer el intento. Están conectados todos, ¿verdad? Los que han venido, los que están presentes. Bien, ni modo. Todos los seres humanos, miren qué bonito, todos los seres humanos nacen libres. Supuestamente ningún país en el mundo tiene por qué estar restringiendo la libertad de una persona cuando nace. Desde que nace en adelante, supuestamente es libre. Y luego dice, pero fíjense bien, esto es lo que dice el planteamiento de los derechos humanos también. Esta es una cita, por eso está entre comillas. Y son iguales, no idénticos, la identidad es otra cosa, y son iguales en dignidad. Primero porque tienen sus derechos. Ya dijimos, ¿a qué se refiere la dignidad allá anteriormente? En dignidad y derechos. ¿De acuerdo? En dignidad y derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos el derecho, diría yo, a que nos trate dignamente. Ya vimos ahí un ejemplo, el acceso a esto, el acceso al otro, el acceso a una vivienda digna. Ya vamos a ver eso, si realmente en países como el nuestro, eso se da. Y luego dice, sin distinción de edad. Por eso dice que desde que nacen, ya sea recién nacido hasta las últimas consecuencias de las edades, ¿verdad? Sí, mayor de edad, de tercera edad. Imagínense aquí, por ejemplo,
Si vamos a analizar ese planteamiento en las diversas etapas del ser humano, por ejemplo, se tratará con igual dignidad y derechos. Voy a poner el ejemplo de la tercera edad, no porque yo esté ahí, pero se tratará con igual dignidad y derechos a los de la tercera edad. Díganme ustedes. Denme su opinión, por favor. No, licenciado, no es igual. Denme una justificación si están amables, por favor. Estamos poniendo un ejemplo nomás, ¿sí? O alguien que quiera justificarlo, ¿por qué no es igual? Pienso que depende de muchos factores, licenciado, como por ejemplo dice ¿Sí? la lámina de que todos los seres humanos nacemos libres, pero conforme nos vamos desarrollando, esto puede ir cambiando y podríamos decir que algunos derechos los perdemos, pero no en su totalidad, pero sí dejamos de gozar de ellos. Por ejemplo, las personas de la tercera edad llega a un punto en el que ciertos derechos eh, ellos los pierden. Y los pierden, ¿por qué? ¿Por efectos de, porque ellos quieren perderlo o porque se los pierden? Ajá. Creo que no vendría siendo mucho el que los pierden, sino que se los quitan Se los muchas veces quitan. por parte de la sociedad. Interesante. Tiene razón. Sí, se los quitan. Fíjense que yo fui a hacer un mandado ayer al banco. No vayan a creer que tengo pisto en el banco, ¿no? ¿Verdad? No, 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 no. Pero bueno, no. Llego yo, pregunto, mire, es cierto que había que dar cola, totalmente de acuerdo. Ahí estamos con las medidas de bioseguridad y entonces hay que respetar las disposiciones. Pero, supuestamente en todas las instituciones hay una fila para los de tercera edad. Y pregunto yo, disculpe, y la fila de los de tercera edad. Es que los de la tercera edad tenían que haber venido a las 8. Ah, vaya, le digo yo. Entonces me voy. No, me disculpen, ¿no? Le digo. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que prácticamente, ni modo, siempre se abusa de eso. Siempre se abusa. A sacar una disposición, no sé si la asamblea, pero no es poco. Desde que esta cosa de la tercera edad empezó, ¿verdad? Que en los buses, no sé qué cosa, que iban a pagar menos, ay Dios, no hay tales, ¿verdad? Que en el paso a veces por la calle, en las aceras, de verdad tiene que darle el espacio, tampoco. Eso no es tratar con dignidad y con derechos. Por eso dice aquí sin distinción de edad, ¿verdad? Es parejo esto, en el caso de los niños, cómo sufren a ver las criaturitas también. Pero bueno, luego dice, o condición social. Si vamos a ubicarnos la clasificación social que tenemos en el país nuestros, aquí se habla de clases sociales altas, medias y bajas. Tendrán más derechos los de la clase social alta que los de la clase baja. Por eso dice aquí, sí, o condición social. ¿Y aquí qué se ve? Comentario, por favor. ¿Qué se observa en nuestra realidad? Que mientras más alta la economía de la persona, es el valor del derecho. Desgraciadamente, desgraciadamente. Entonces, en términos de derechos humanos de carácter universal, lamentablemente no se cumple. Y a veces eso es lo que se reclama, por eso a veces se protesta también. Y dice sexo. Las señoritas, voy a decir las mujeres, no, decir mujer no significa discriminar. Para usted, digamos, señoritas o señoras, ¿no se sienten en un momento más discriminadas que los hombres?
Sí, porque, o sea, por ejemplo, algunos hombres, bueno, voy a poner el ejemplo de un trabajo. Ajá. En un trabajo ven que el hombre es mejor que la mujer y a la mujer la discriminan, por decirlo así. Sí, desgraciadamente. Bueno, y hoy por lo menos en términos de salariales ya se ha logrado que en alguna medida se les pague igual a la mujer que al hombre. Le digo alguna medida, todavía hay empresas que no lo hacen, ¿verdad? Todavía. Y imagínense, no es así la cosa. Bueno, y lo curioso es, hay estudios que demuestran así, científicamente, que para cuestiones de carácter laboral es mucho más efectiva la mujer que el hombre. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen? Dicen, por ejemplo, que físicamente, sí es cierto, el hombre tiene un cuerpo desarrollado, tiene músculos, pero se ha comprobado que tiene más, puede ser una expresión, tiene más resistencia la mujer que el hombre en el trabajo. Lo voy a decir en el trabajo, pues, porque en otras actividades, ¿verdad? Tal vez no, pero dependiendo de la práctica, porque si ustedes ven las futbolistas, hoy no solamente los hombres son futbolistas, las mujeres también, basquetbolistas, el voleibol de playa, el voleibol normal. ¿Cuántos deportes no hay? Que ya no hay diferencia entre mujeres y hombres. Y a veces, como les digo, con igual o mejor habilidad a veces. Bueno, la mujer en la casa, no vayamos lejos. Voy haciendo el comentario para que nos ubiquemos, ¿no? En lo que dice ahí ese texto. La mujer en la casa. Viene qué curioso. La mujer, la de hogar, digamos, sale a trabajar. Generalmente todas trabajan fuera de la casa. Y ya en el trabajo, cerca de salir, ya anda pensando en qué tiene que llevar a la casa, porque falta esto, porque falta lo otro. Todavía se atreve a pasar a comprar algo para llevar a la casa, para el hombre, para los hijos. Y todavía llegando a la casa y le toca que, si no ha hecho aseo nadie ahí, o el hombre ha estado ahí, el hombre ha estado que no fue a trabajar bien galán, echado ahí en la sala, le toca todavía que ir a barrer, a tapear y qué sé yo, preparar la comida. No descansa. Yo le decía a una mi vecina que tengo enfrente, trabaja en Aguachapán, ella es enfermera, iba llegando como a las 6 de la tarde, qué galán, le digo yo, a descansar. Sí, me dice, a otro trabajo vengo. Pero le digo, entonces, el sexo a veces no se considera. Bien, luego dice raza. ¿A qué creen que se refiere esto de la raza? Ayúdenme, por favor, que no sea solo yo el que esté hablando. Porque dice, todos los seres humanos nacen libres y son iguales de dignidad y derechos. Es lo que está sobresaliendo en términos de lo que estamos planteando. En dignidad y derechos sin distinción de raza, digamos. ¿Qué se refiere a eso? ¿Cuál es la tendencia respecto a las razas? Al color de piel. La piel, color de piel. No vaya a ser muy negrito que, ay, empezamos. Empezamos a pensar solo cosas negativas. Y mucha gente cree que, voy a mencionar algo así, les digo porque yo he estado en países donde abunda la raza negra. Y decía en una delegación que fuimos a República Dominicana, decía una de mis compañeras, ay Dios mío, decía estos negros chucos que no sé qué. Y, y la casualidad que la oyó un compañero de allá, de educación de él, disculpe señora, le dijo,
No, disculpa, porque ellos tutean bastante. ¿Quién le ha dicho que los negros somos sucios? Acérquese a mí, le digo. Y el hombre echaba un olor, pero pues sí, son seres humanos igual que uno. El color de la piel es el que cambia. Y son cosas serias, hasta para cantar son bien lindos, tienen una voz bien especial. Entonces, no es eso. La nacionalidad también, es el origen de ellos, el origen del hombre, de los seres humanos. Ah, dicen algunos es que los salvadoreños son haraganes. Cuando antes de la guerra con Honduras, es que los hondureños, los catrachos, no les gusta trabajar, por eso hay bastantes salvadoreños allá y los están queriendo sacar. Eso tiene que ver con la nacionalidad. ¿De acuerdo? La religión. ¿Quién quiere comentar algo respecto a la religión? Estamos hablando de que nacen libres y son iguales en dignidad y derechos. Sin distinción. Ya dijimos aquí, religión. Vamos a ver. ¿Quién quiere tocar eso, por favor? Ayúdenme. Cuando una persona decide seguir cierta religión, licenciado, ¿Sí? está consciente o da como la pauta para perder ciertos derechos también, para privarse de ellos, Como porque, ejemplo. Ajá, sí. Diga. porque frente a esa religión, esos derechos, por así decirlo, no son correctos. Y podríamos poner el ejemplo de vestir, la forma de vestir, Ajá. o ciertas actividades a las que ellos, de cierta manera, ya no pueden, digamos, asistir. Podría poner de ejemplo una fiesta. Ya le entendí. Para la celebración de cívicas también, no sé si ustedes alguna vez estudiando no se dieron cuenta de un grupo grupo de estudiantes, a ver, compañeros de ustedes que pertenecían, no digo mejor a quiénes, pero a qué religión, pero no participaban de las actividades cívicas. ¿Verdad que es cierto? Sí, es cierto, licenciado. Sí, no digo el nombre de la religión porque para qué va, pero yo no participaba porque les prohibían eso. Sin embargo, fíjense en una cosa bien curiosa, porque la definición que estamos viendo acá dice todos los seres humanos, no vayamos a revolver una cosa con la otra, nacen libres y son iguales en dignidad y derechos, sin importar, diría yo, la religión. Estamos poniendo el ejemplo de la religión ahorita, ya hablamos de la nacionalidad, y hablamos de la raza, hablamos del sexo, sin importar la religión, por ejemplo. Nacen libres y tienen igualdad, dignidad y derechos. Ya sea de los testigos, ya sea mormón, ya sea, ¿cuáles son otros? Evangélicos, de los evangélicos hay un montón de corrientes. ¿Verdad? ¿De cuál otro? Los católicos, los carismáticos, ya sea que pertenezcan a cualquiera de todas las religiones que puedan haber, derivadas de no sé qué, tienen los mismos, ¿qué? Tienen lo mismo que Derechos. y la misma dignidad también, de que les trate dignamente. Bien, gracias. Y se relacionan con todas nuestras actividades, esos derechos diarias, ya sea en la vida familiar. Hoy vamos a ubicar el contexto. Esto es parte del contexto, a dónde se da eso que estamos diciendo. En el contexto familiar, en el contexto social, o sea, en la vida en sociedad, en el contexto escolar. Ya que hablamos de contexto escolar, ¿creen ustedes que esta situación que estamos planteando se da en el contexto escolar?
desde que ustedes estudiaron en allá las instituciones educativas de educación básica o parvularia, media o ya en la universidad, se dará. Me gustaría que participemos espontáneamente. Licenciado, Dígame. quiero comentar acerca de la religión. Bueno, Claro, pienso que en algunos casos, pues los padres inculcan a sus hijos como la misma religión que ellos practican, ¿verdad? perfecto, sí. No sé si usted ha visto que como las procesiones que sacan ya van niños desde pequeños como practicando la religión que los mismos padres practican, ¿verdad? Y a veces yo pienso que quizás los hijos no quieren como practicar esa misma religión, ¿verdad? Y así como dice la diapositiva que dice que somos humanos libres y creo que tenemos como el derecho de elegir la religión que queremos y otros tipos de cuestiones, ¿verdad? Sí, desde ese punto de vista, la libertad tiene que ver con eso también, tiene que ver con las libertades religiosas, tiene que ver, correcto. Eh, Perfecto eso, pero hay la aclaración que quiero que hagamos respecto a eso, cualquier cosa de eso, edad, condición social, sexo, raza, religión. La aclaración que quiero que se haga es que a eso voy, pertenezcamos, fíjate bien, pertenezcamos a un sexo, pertenezcamos a una raza, pertenezcamos a una nacionalidad o a una religión determinada, cualquiera que sea de ellas, fíjense por favor la interpretación que tenemos que darle a esto, a este texto. Pertenezcamos a cualquiera de todo eso, tenemos, ¿qué dice ahí? Los mismos, la misma dignidad y el mismo, ¿qué? Derecho. Derecho. A eso se refiere. Allá al principio lo que me decía el compañero ahí es cierto, nacemos libres. Y con esa libertad que tenemos derechos también para decidir por nosotros mismos. ¿Correcto? ¿En qué contexto dijimos? En la familia, en la sociedad, en el contexto escolar. Preguntaba que si había algún comentario respecto al contexto escolar, si realmente esa dignidad y derechos se dan en el contexto escolar, en el deporte, cultura religiosa que dice ahí también. ¿Ya? Yo preguntaba el contexto escolar porque yo he sido trabajador de educación más de 50 años y he desempeñado algunos cargos donde he podido visualizar de cerca, desde parvularia, que en muchas ocasiones se le violan los derechos a los niños. Esa era la pregunta que yo les hacía, qué comentario tenían que hacer eso, si realmente se da en el contexto escolar. Yo quería comentar algo, licenciado. Por favor, es tan amable. ¿Sí? Por ejemplo, yo tuve la experiencia que presencié cuando yo estaba en escuela, parece que iba a sexto grado, creo yo. Eh, Parece que allí había un docente que discriminaba a un niño por ser pobre, ser una persona de escasos recursos. Entonces ahí se puede ver la falta de principios de igualdad, dignidad y respeto. Totalmente de acuerdo. Y fíjese que usted puso un ejemplo que yo lo veía. Te lo digo, yo trabajé como profesor de primaria, le llamábamos antes, y lo veía con algunos compañeros y fui después jefe, fui director de escuela, fui supervisor de educación y más que todo cuando era supervisor que me tocaba que ir a ver cómo trabajaban los maestros en las escuelas, cómo daban sus clases. Híjole, eso que usted está diciendo, yo lo observaba y me tocaba a veces después de la clase decirle al profesor, llamarle la atención al profesor porque mire, como a mí me tocaba, voy a poner el ejemplo también que partir lo que dijo la señorita, y es una gran verdad. Fíjese que a mí me tocaba que evaluar a veces a los niños. Voy a empezar por el primer grado, a evaluar
a ver quiénes ya podían leer, quiénes ya podían escribir, quiénes ya podían sumar, restar, multiplicar, que era lo básico del primer grado. Entonces le pedía yo al profesor los materiales que él ocupaba para evaluar a los niños, así, pero no con dedicatoria, no que llamaba a uno, llamaba al otro. ¿Saben qué me decían algunos profesores? Ahí viene lo que decía la señorita. Mire, señor supervisor, me decía, no le pregunte a este, que este es bien tonto. ¿Cómo la ven? Y este no sabe nada, este bruto. Hubo alguien que hasta me dijo, este es bien estúpido, mejor no le pregunte, por favor. Va a perder el tiempo preguntándole. Imagínense ustedes desde qué momento empezamos a estigmatizar a veces al niño, al ser humano, a tal grado que esa personita de ese niño, que no se le está respetando ningún derecho, más que todo ahí en el caso de la dignidad que tiene. Desde ese momento, si a esa criatura se le sigue tratando así, ¿en qué va a terminar? ¿Qué piensan ustedes en qué va a terminar? Opinión rapidito, por favor. Si no deja de estudiar, pues va a llevar malas calificaciones. Sí, por supuesto. Y hay otra cosa peor todavía, psicológicamente hablando, para los que están estudiando psicología. Psicológicamente hablando, aún en la casa se da también. Se les agarra, mira, no seas tonto. No, ya vas con tus tonterías. Ya te dije que no seas tonto, no seas bruto. Síganle repitiendo a esa personita que es tonto, que es bruto, que termina siendo que, termina siendo que Un trauma. un trauma y termina actuando como tonto. Cierto, tristemente hablando. Miren, no hay cosa más grave que la palabra. Dicen algunos que la palabra es exactamente igual a una gota de agua que cae en una piedra, en una roca. ¿Qué es lo que hace la gota de agua al caer permanentemente en una roca? Y que la roca es dura. ¿Qué es lo que hace? Deforma la roca. Empieza a hacer lo que le llamamos, empieza a hacer un hoyito ahí, ¿no? Oye, a veces a agrietarla, de tanto caer, de tanto caer. Así es la palabra, así es la palabra. La palabra es tan criminal que Dios guarde. Y eso, de eso hacen uso los medios de comunicación, si ustedes quieren saber. El Black Friday, 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 el Black Friday. Y va la canasta de gente para Metrocentro, hasta cayéndose. No sé si ustedes vieron un video el viernes, esto caro parece. Pero iban mecatazos de gente cayéndose. Una pobre señora creo que hasta le pasaron encima, porque ya estaban abriendo y Dios guarde, llegaban tarde, le acababan los artículos. Pero ¿quién ha hecho eso a través de la palabra? Los medios de comunicación. Es uno de los grandes objetivos de la publicidad también. Miren qué triste. Y nosotros, por desgracia, que nos estamos educando, que ya tenemos una formación, caemos en esa trampa. Y hoy los niños que empiezan a formarse y empieza el maestro a decirle eso, híjole, Dios guarde. No sé si me explico. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, licenciado, sí se entiende. Vaya, pues gracias. Seguimos, porque ya nos quedamos con esta lámina y es tarde, creo que. Uy, bien. Ustedes tienen clase después, ¿verdad? Vamos a ver. Lean muy rápido esto, por favor. ¿Quién me lo lee ya, por favor? ¿Sí? Por favor.
La primera parte Arhab sea Sí, citado por Gómez, define la educación en derechos humanos de la manera siguiente. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos los pueblos, todos los grupos étnicos o religiosos y proveerá el desarrollo de actividades para el mantenimiento de la paz. miren qué interesante esta definición de este Arahab. Arahab, a él lo cita este Gómez, pero el que lo dijo fue este Arahab. Les digo que métanse eso en la cabeza porque ya van a ver a dónde va a aparecer esto que les estoy diciendo. Define la educación en derechos humanos. ¿Cuál es el objeto, dice, de la educación en derechos humanos? El pleno desarrollo de la personalidad humana. Miren qué bonito. Ahí hay varios aspectos. Vayamos rápido. Voy a explicarlo algo rápido por el tiempo que tenemos, que falta bastante que ver. El pleno desarrollo de la personalidad humana. Por cierto, eso está en uno de los fines de la educación nacional. Para los que están estudiando ciencias de la educación, no sé si en pedagogía o en algo así, han visto algo de eso. Pero cuando habla de la personalidad humana, pleno desarrollo, de manera de que esa personalidad humana esté desarrollada en toda su dimensión, con todas sus cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de personalidad que existen? El carácter, la voluntad, los sentimientos, las emociones. Entonces, en la medida que la educación tiene por objeto eso en primer lugar, está cumpliendo con la educación en derechos humanos. Educación en derechos humanos. Aquí vamos a educación en derechos humanos, por favor. Y dice, y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Ya van dos aspectos. Desarrollo de la personalidad humana, pleno desarrollo de la personalidad humana. Fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Pues la educación en derechos humanos tiene que buscar eso. Si no logra eso, no está haciendo nada. ¿Ya? Por eso dice, respeto a los derechos humanos. ¿Cuáles son ya? Más adelante vamos a ver eso. Y a las libertades fundamentales. Libertad de circulación, libertad religiosa, libertad de culto, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice, una vez haga eso, favorecerá la comprensión, entender por qué aquello, la tolerancia que nos cuesta ser tolerantes. Yo no digo bobos, pero ¿qué cuesta? ¿Cuántos vecinos no se han matado por no ser tolerantes? ¿Cuántos no se han matado porque le pide permiso a aquel para parquear su carro por allá? No, este es el impuesto, no es que lo matan, porque no somos tolerantes. Y la amistad. Y luego dice, entre todos los pueblos. ¿Por qué la guerra? Porque no somos tolerantes tampoco. Bueno, la guerra es por ambición, por intereses económicos, casi siempre. Entre todos los pueblos, todos los grupos étnicos, amistad. Cuando habla de amistad, armonía, comprensión, grupos étnicos o religiosos. Y luego dice, y promoverá el desarrollo de actividades para el mantenimiento de la paz. Más que todo a partir de actividades de carácter social, político, justas, para que realmente haya paz. Cuando hablamos de paz, no lo veamos solo a nivel de tranquilidad, así que todo es silencio, que todos callados. No, no, no. Paz en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver. Luego dice por acá, permítanme que me perdió.
Este que estamos viendo. ¿Sí? Bueno. La educación en derechos humanos tiene varios objetivos. Si son tan amables, por favor, me ayudan a leer el primero y hacemos la interpretación. Colaboremos, el tiempo avanza. Adquirir los conocimientos, valores y actitudes fundamentales que conducen al cumplimiento de los derechos humanos. Bueno, fíjate bien. Para que haya educación en derechos humanos, una educación en derechos humanos, el primer objetivo es adquirir los conocimientos, valores y actitudes. Esto tiene que ver con aquella escala de desarrollo de competencias. Cuando habla de los tres, los conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, conocimientos. Ni modo, tenemos que conocer aquello, cómo es, qué son, cómo se definen. Valores, ¿qué valores? Libertad, respeto, responsabilidad, justicia, etcétera. Actitudes fundamentales que conducen al cumplimiento de los derechos humanos. ¿Recuerdas de lo que vimos en la conferencia aquella que dio el licenciado sobre el poder de la actitud? Viste la actitud como la disposición para hacer algo, ¿no? Yo diría la buena disposición. ¿De acuerdo? Vale. El segundo objetivo, ¿quién lo lee? Ahí va. Está Natalia Abigail. Está Natalia Abigail. No está. Lo voy a leer yo, licenciado. Es tan amable, hija. Conocer los instrumentos que recogen y protegen los derechos humanos. ¿A qué creen que se refiere este objetivo? Vean, A quizás para... Sí, mantener perdón. vigentes las leyes. Ah, perfecto. Gracias, eso es. Por eso dice conocer los instrumentos. Hay que conocerlos. Las leyes vigentes, que son relativas a los derechos humanos, o sea, que recogen, o sea, donde están contenidos los derechos humanos y que a la vez protegen los derechos humanos. Tenemos una canasta de leyes. Empezando por la ley primaria, que es la Constitución de la República. Es la primerita. Hay una ley de no sé qué, de prevención de la violencia, no sé qué, de género. Pero sí, así, hay ley de protección del consumidor. Y hoy con esta cosa de Black Friday, la Defensoría del Consumidor anduvo queriendo que respetaran estos derechos. Porque desgraciadamente la gente cae en la trampa. 50% de descuento, ¿no? Igual. Entonces, este es otro objetivo, que se conozcan los instrumentos donde están contenidos y que protegen los derechos humanos de las personas. ¿Correcto? Bien, vamos al tercer objetivo. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Practicar las habilidades, valores y actitudes que defienden la igualdad de derechos para todos. Habilidades, valores. Ya valores, ya sabemos a qué refiere. Actitudes tiene que ver con el comportamiento de nosotros, con la disposición de nosotros para defender aquello que dice la igualdad de derechos humanos para todos. ¿Qué habilidades? Pues ni modo, ¿verdad? Habilidad para expresarse, para pensar,
para argumentar, para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al último objetivo ahí, que tenemos ahí. Desarrollar en la población la práctica de principios como libertad, solidaridad, deberes y derechos fundamentales. Necesariamente, necesariamente. Estos son los fundamentales, los más básicos. En la medida que desarrollamos la libertad, no libertinaje, que algunos confundimos libertad con libertinaje. Es que yo puedo hacer lo que la santa gana me da, dicen algunos. Eso no es ser libre. Ser libre no es eso. Ni que fueran extremadamente capitalistas desde la ideología liberal. Donde habla de la libertad de elección. Pero esa es muy salvaje ya, ¿no? Pero entonces, no. Solidaridad. Ser solidario no es hacer el trabajo a otro. Como en algunos casos de estudiantes, sucede que les hacen el trabajo a otros. No es cierto. Eso no es ser solidario. Ser solidario es, en alguna medida, sentir lo que el otro siente y colaborar con el otro, pero en función de las necesidades cabales, concretas de esa persona, que le vamos a ayudar a que también desarrolle su personalidad como debe ser, no como no debe ser. Deberes y derechos. Recuerden ustedes que cuando hablamos de deberes y derechos en este objetivo, fundamentales. Desgraciadamente, en nuestro medio todo el mundo exige sus derechos. La tendencia, no digo que sea tan general como lo estoy diciendo, pero para exigir derechos somos lindos. Pero para cumplir nuestros deberes nos cuesta. Muchos dicen, hay una expresión por ahí que dice, los derechos empiezan cuando terminan los deberes que se han cumplido. Si yo he cumplido con mis deberes como debo ser, tengo derecho a eso, a algo más. Ya, vamos a ver. ¿Quién me lee esto, por favor? Permítame, voy a refrescarme la garganta. ¿Quién me lee esto, por favor? La educación en derechos humanos se fundamenta en una teoría educativa antropológica integral del ser humano, la cual considera al hombre y a la mujer con sus atributos propios sin discriminaciones biológicas, sociales y culturales. Perfecto. Lo antropológico tiene que ver con el hombre, la descripción del hombre mismo, que lo maneja de una manera integral. Y tiene que ver, cuando dice hombre, cuando dice el hombre, o el ser humano, tiene que considerar al hombre y a la mujer en términos de sexo. ¿Cuáles atributos? Todos los atributos que tienen, sin discriminarlo biológicamente. Lo biológico tiene que ver con lo físico, lo social con su papel en la sociedad y lo cultural con la práctica de valores de esa índole. ¿Verdad? Entonces, la educación en derechos humanos, voy a insistir, educación en derechos humanos se fundamenta en ese tipo de teoría de carácter antropológico. Oye, por favor, vamos a ver. Seguimos. Seguimos con el texto. ¿Quién me sigue leyendo ahí, por favor? Los derechos humanos están centrados en valores. En tal sentido, buscan garantizar. Vamos a Sigo. ver. Siga, por favor, porque es la continuación. Que todos los seres humanos tengan acceso a los recursos materiales y gocen de bienes espirituales para tener una vida digna, entendiéndose por dignidad el derecho del ser humano a la vida
y a una alimentación, a un techo, a educación, buen trato y leyes justas. Todo esto basado en valores de equidad, respeto, solidaridad, honestidad, libertad y justicia social. Termínalo de una vez para redondear, si es tan amable. En tal sentido, las prácticas educativas deben ser coherentes con el respeto al derecho de cada uno de los miembros que conforman la comunidad educativa. Como estamos hablando de educación en valor, en derechos humanos, perdón, miren qué interesante esa conclusión. Bueno, analizando diría yo, la parte segunda, bueno, cuando dice que los derechos humanos tienen que estar centrados en valores. Si están centrados en valores, ya dijimos libertad, respeto, responsabilidad, justicia, etcétera, cooperación, etcétera. Entonces, ¿qué tienen que garantizar? Primero, que todos los seres humanos, no dice quiénes, ¿no? Todos. En primer lugar, fíjense bien qué bonito. Para garantizar eso, esos derechos humanos centrados en valores, todos los seres humanos tengan acceso, ya lo dije, parece al principio yo por allá, puedan acceder o tengan acceso a los recursos materiales. ¿Creen ustedes que todos los seres humanos en el mundo tenemos acceso a los recursos materiales? Me contesten o no, ustedes solo contesten y me dirán sí o no. Y dice luego después, y gocen de bienes espirituales. Dice, bienes espirituales, ¿verdad? Para tener una vida digna. ¿Qué bienes espirituales? Por ahí viene lo que manifiestan en el fondo como bienes espirituales. La libertad es un bien espiritual. Y dice para tener una vida digna, entendiéndose por dignidad. Aquí viene ya más o menos cómo vamos a entender lo que es la dignidad. El derecho del ser humano a la vida. Aquí no se respeta la vida. Ya sea por unos sectores o por otros. Y no estoy diciendo materialmente hablando no únicamente. Cuando suben los precios de las cosas y que nos cuesta adquirirlas, ¿se está respetando la vida de la gente? No. A una alimentación. Todos tenemos esa condición de poder decir que nos alimentamos con una dieta que nos permite vivir sanamente y todo. Habría que ver a un techo. ¿Saben a qué se refiere cuando hablamos de un techo? ¿A qué nos referimos cuando decimos a un techo? Un lugar digno para vivir. Un lugar digno para vivir. Y si le queremos poner nombre concreto, a una vivienda, a una educación. Todos tenemos acceso a la educación, a una educación, llamémosle, de calidad, digna. Todos. Bueno, y lo más triste, por Dios bendito, que a nivel de público, muchos comparan la educación privada con el nivel público. Dicen, no es que la educación privada es mejor que la pública, pero ¿quiénes tenemos la culpa de eso? Es duro decirlo. Todos deberíamos tener derecho de parvularia, educación inicial, perdón, de la educación inicial, parvularia, muchos le dicen kindergarten, pero no es kindergarten, se llama educación parvularia, educación básica, educación media, educación superior, universitaria y no universitaria. Las no universitarias son los tecnológicos. Entonces, sí,
¿Tenemos derecho a eso? ¿A una educación digna, diría yo? Que en el caso, diría yo, del sector público, los que no la vemos tan digna a veces, a pesar de que ya entramos, a veces somos nosotros los educadores, al buen trato. El ejemplo que pusimos a nivel de escuela hace un momento, no digamos a nivel de familia, a nivel de vecinos, a nivel de sociedad. Leyes justas. Y a veces las leyes se hicieron ¿para qué? ¿O para quiénes? Y los derechos humanos no dicen eso, pero a lo que quiero llegar, educar en ese sentido, hacia eso orientado. Y dice, todo esto dice, basado en valores de equidad, como que dice igualdad de condiciones y de posibilidades, de respeto, de solidaridad, de honestidad, que tanto ha sido cuestionada últimamente esta honestidad a nivel de cúpula, libertad y justicia social. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y la conclusión les decía, en tal sentido, las prácticas educativas, las que se dan en las escuelas, llamémosle escuela a todos los niveles, deben ser coherentes, que vayan de acuerdo, que vayan bien sincronizadas con el respeto al derecho de cada uno de los que ya dijimos allá y los miembros que conforman la comunidad educativa. Imagínense, por Dios. ¿Será o no será? Bien. Póngale atención a todo esto porque de aquí vienen no sé cuántas preguntas del examen, muchachitos. Ya lo hice. Ya hice el examen de ustedes. Estaba de 60 preguntas, igual que la vez pasada. Ahí nos están pidiendo. Vienen como 30 preguntas de lo que les dio el licenciado Javier y vienen 30 de lo que yo les estoy dando. Algo así más o menos. Para que no se confíen, hay que estudiar bastante, bastante, desde el principio. Bien. Luego viene por acá, como estamos hablando de educación en derechos humanos, insisto en el rubro, porque así es, algunos aspectos importantes que deben desarrollarse con los educandos son, vamos a ver, vamos a leer. ¿Por qué no quieren participar? O ya se desconectaron algunos. A mí me suelen decir que se desconectan. La verdad es que vos la he conectado como 20 días, como 22. No. Pero si hubieran conectado 20, por lo menos estar viendo a los 20 sería bonito. Yo les agradezco a los que lo han hecho, pues eso es bien importante. Algunos aspectos importantes que deben desarrollarse con los educandos son el autoestima. Sigo leyendo, Claro, licenciado. siga, por favor, siga. El autoestima, reconocimiento de deberes y derechos a nivel personal, familiar y social. Participación en la elaboración de normas básicas de convivencia pacífica en el centro escolar, la familia y la comunidad. Y el desarrollo de conductas y hábitos sociales por medio del trabajo en equipo. De estos 4 aspectos que deben desarrollarse con los educandos, o sea, con los estudiantes, ¿cuál creen ustedes que de verdad no se logra de esos 4? Véanlos y me dicen cuál de los 4 no se le da mucha atención. Sí, ¿no? A la autoestima. La autoestima, pero recuerden ustedes que la autoestima es propia. La autoestima es propia de cada quien.
Yo tengo una autoestima, diría yo, promedio. Usted ha de tener una autoestima alta o promedio, no creo que nadie baja. Pero como le digo, es una valoración ya personal. Pero le decía que se le da mayor atención. Se le dará atención, reconocimiento de deberes, derechos a nivel personal, familiar y social. Se le dará importancia a la participación en la elaboración de normas básicas de convivencia pacífica en el centro escolar, la familia y la comunidad, etcétera. Si ustedes revisan esos aspectos, adquieren aspectos algunos que deben desarrollarse con los educandos en la educación para derechos humanos. Yo me atrevería a decir que en el tercero, al tercero es el que prácticamente no. ¿Han participado ustedes, por ejemplo, desde su formación en la elaboración de normas básicas de convivencia pacífica en el centro escolar, la familia y la comunidad? ¿Han participado? ¿Sí? ¿O no? ¿Han participado? Sí, porque la formación principal viene de la familia. Sí, pero vaya, pero ustedes, fíjense bien, ustedes, así en concreto, ustedes han participado en esa elaboración de normas de convivencia, ya dijimos, en la institución educativa, en la unidad de la comunidad, ustedes han participado. Lo que usted dice es cierto, pero ¿han participado? Dígame, ¿han participado, sí o no? Está Carlos Eduardo Landaverde. Sí, licenciado. Hola, ¿han participado? No, prácticamente es lo que no se le toma importancia en lo que es tanto los centros educativos privados como en los públicos. Ahí es peor, ¿no? Ahí es peor porque los privados, esto tienen que hacer y punto. ¿No es cierto? Tiene razón. Fíjense que ese es uno de los problemas que hay. Es como cuando se elabora un plan. Cuando se elabora un plan, está bien, digamos, que se haga un bosquejo del plan, pero se le da participación a veces a los involucrados en el plan. Cuando muchos se les leyó el plan y aquí está esto y esto van a hacer, pero no se les permitió ningún tipo de participación. En el caso del centro escolar, por ejemplo, en el aula, por ejemplo, se tiran las disposiciones, ¿no es cierto? Se les dan a conocer las disposiciones generales y todo eso. Pero ustedes participan en la elaboración de esas disposiciones, en la familia. ¿Qué les dicen los padres? Ya tenés que hacer esto. Pero les ha dado chance el papá y la mamá a que ustedes participen en la elaboración de esas normas de convivencia. Y en la comunidad no digamos, porque la comunidad es como prácticamente, uno dice que en la comunidad vive, pero uno está en la comunidad, pero vivir ahí prácticamente ni se da a conocer a ver. ¿Cuántos de nosotros no conocemos ni a los vecinos? Desgraciadamente. No sé si estará claro eso. ¿Estará claro? Sí, licenciado, está claro. Vaya. Y la última es donde se le da importancia al trabajo de equipo, donde se habla de una conducta y hábitos sociales, adecuados, por supuesto. Pero ese trabajo en equipo, desgraciadamente, ahí no se respetan los derechos a veces. ¿Por qué? Porque hay quienes, no dicen sí, que lo hagan aquellos. No, ya dijimos que los derechos empiezan cuando se cumplen con los deberes. Y a veces no cumplimos con los deberes que es una asignación también. Bien, vamos a ver. Ya casi va, por desgracia.
¿Qué nos dices a la minita rapidito, por favor? ¿Está más falta? Yo quiero terminar desde las 10. Si me ayudan, terminamos antes de las 10. El problema está que me ayuden. El problema está que no me ayudan. Dejamos pasar mucho tiempo. Está bonito para ver un comentario rápido. Véanlo. De las dos cosas. Está Stanley. Ya se fue. Stanley Matamoros. Stanley Matamoros no está. Oh, Dios. Hugo Walter Espinosa. Pedro Alejandro. Sui Yoami. Bueno, pues yo opino que como que ni los grandes, por decirlo así, respetan esos derechos. O sea, ellos son los que violan los derechos principalmente. En la primera lámina, ¿verdad? En la primera lámina sería, ¿verdad? Sí, En las dos, en alguna medida, ¿verdad? Porque en la primera ustedes ven la clase, yo diría la clase privilegiada allá arriba, ¿verdad? Los fufurufos, los burgueses, las autoridades. Miren, ya que vosotros tenéis el privilegio de, miren qué chulada, de disfrutar de los deberes, miren, porque dice, ellos le tiran el paquete a los otros, para que cumplan con sus deberes. Dice, nosotros humildemente, bien, yo digo bien cínicamente, humildemente hemos asumido la pesada carga de los derechos. Ay, Dios mío. Como quien dice, solo los que están en esa posición tienen derechos. Los que están abajo, llamémosle así, porque que es la mayoría, solo a eso solo le vamos a exigir deberes. ¿Es justo eso? No es justo. Miren la Mafalda ahí, que por cierto ya se murió el autor de Mafalda. Y estos derechos a respetarlos, ¿eh? No vaya a pasar como con los 10 mandamientos, que nadie lo respeta. Miren qué bonito es. Yo esperaba el comentario ya, la señorita, gracias a Dios, hizo el D y me pareció bien atinado. Hubiera sido bonito que salieran unos 5 o 6 comentarios. No sé qué pasa. Ámbitos a desarrollar en el eje transversal de derechos humanos, de educación. Este es un eje que el Ministerio de Educación tiene entre los ejes transversales en educación. El Ministerio de Educación tiene entre los ejes transversales educación para la paz, educación del medio ambiente, educación de derechos humanos, educación para el consumidor, etc. Entre ellos está esto, pero es decir, ámbitos a desarrollar en el eje transversal de educación de derechos humanos. ¿Cuáles son los ámbitos? Ámbitos, como que dice, aspectos grandes. Derechos humanos, derechos de la niñez, de la mujer, del adulto mayor y de la persona con discapacidad, que discriminamos por desgracia también. ¿Cuánta gente? Yo tengo una vecina cieguita por ahí. Ella solita va a trabajar a una fábrica y a veces veo que hay gente que la encuentra y no se aparta. A veces les ponen hasta los vehículos enfrente y que saben perfectamente que no tienen que ponerlo ahí porque va a parar la muchachita. No, olvídense. Luego dice democracia y derechos humanos, es otro ámbito. Democracia y derechos humanos. La democracia en términos como del poder reside en el pueblo. No democracia de la que hablan los partidos, no, la democracia donde todos tenemos derecho a tomar decisiones, a proponer y tomar decisiones, no digamos en relación a los derechos humanos.
Luego dice estudio comparativo de los derechos, aspectos. Estamos hablando de los ámbitos que hay que desarrollar. De los derechos representados en la Constitución salvadoreña y la Declaración de los Derechos Humanos. Como quien dice, hay que, cuando estemos educando en derechos humanos a los niños, a los jóvenes, ¿sí? Cuando los estemos educando en eso, tratar de hacer un estudio comparativo. ¿Qué es lo que dice la Declaración y qué es lo que dice la Constitución nuestra? Para comparar si en ambas, si se cumple con la Constitución lo que la Declaración Universal dice. Otro ámbito que hay que desarrollar, dice, los derechos humanos y el desarrollo en un ambiente saludable. Saludable no solamente en términos de salud física, sino que salud espiritual también. Y el estudio de movimientos a favor de la paz y de los derechos humanos. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí, por lo menos cuando estamos educando en derechos humanos? ¿Qué hacemos nosotros para fomentar la paz? Para fomentar los derechos humanos. Habría que ver. Bien, seguimos. Vamos a seguir así porque el tiempo ya no... Por mí no hay problema, podemos salir hasta las 10:30, pero ustedes tienen clase. Al menos es lo que me han dicho algunos, no sé si era cierto. Siguen los ámbitos. Autoconocimiento, autoestima, respeto y tolerancia. Aprender a conocernos, aprender a valorarnos, aprender a respetar a nosotros mismos y ser tolerantes. La democracia. Recuerden que la democracia es una forma de convivencia pacífica, diálogo como forma de vida. No querer imponer todo lo que queremos. Valores en la familia. ¿Qué valores de respeto, solidaridad, convivencia en la escuela y en el trabajo? Derechos y deberes en el marco de la convivencia familiar y social. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Cuáles son esos deberes en la familia, en la sociedad? Otro ámbito, características de la participación ciudadana en un sistema democrático. La ética en los medios de comunicación, hay que guardar. Eso nosotros tenemos que educar a los estudiantes en eso. ¿Por qué los medios de comunicación deben practicar la ética? ¿La practicarán? Si lo que acabo de decirles al principio, que con esto de Black Friday, ¿quiénes son los que más publicitaron esto del consumo? Y que la gente se deja absorber desgraciadamente y fácilmente, sin tener la posibilidad económica de salir corriendo como salieron corriendo aquí en Santana. Otro ámbito, los derechos humanos y de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Ya lo dijimos. Luego dice por acá, allá son ámbitos los que vimos. Aquí vienen las estrategias. Y estrategias que debemos aplicar para llevar a la práctica los derechos humanos. Para implementarlos, como que dije, para ejecutarlos. ¿Qué estrategia? Dice acá, llevar a la práctica uno de los principios de los derechos humanos en el marco de convivencia cotidiana, como es aprender a compartir, aprender a no ser indiferente. Miren qué bonito. Para una estrategia para llevar a la práctica esto de la regla de derechos humanos es eso, aprender a compartir, aprender a no ser indiferente. Y muchos de nosotros somos totalmente indiferentes. La otra estrategia, favorecer actitudes de autorresponsabilización en cada educando. No esperar, y aquí ese es el problema, lo que estamos viendo ahorita. No esperar a que nos digan, haga esto, haga lo otro, actúe, no. Tenemos que ser autorresponsables. Yo sé que es responsabilidad mía darle las clases. Yo sé que es responsabilidad mía preparar todo esto. No tengo que esperar que la administración académica me esté diciendo haga esto. Pero si somos indiferentes, si no somos autorresponsables, eso hay que irlo practicando ya desde ya, jóvenes, por favor. Van a llegar a un trabajo que tienen que ser autorresponsables, no porque tengan un jefe. Imagino que los que trabajan son autorresponsables.
supongo. Bien. Después Licenciado, viene aquella. Hola. disculpe que lo interrumpe, pero Ay, comunicarle que se me puedo retirar de la clase porque tengo que ir a trabajar, licenciado. ¿Cuál es su nombre, hijo? Jonathan Enrique Rodríguez Reyes. Permítame, lo voy a chequear para que no tenga problema. ¿Ve? Vaya, licenciado. Así me gusta que no tenga, para que no tenga Rodríguez Reyes, Jonathan Enrique. Mire, tiene buena nota en el laboratorio usted. No le digo cuál, pero tiene buena nota, oye. Bueno, Si licenciado, quiere, muchas gracias. vaya, pues. No le digo cuál, pero ya le digo, ya lo alegré, ¿verdad? Sí, ya voy contento. Sí, perfecto, vaya pues, chef, perfecto, vaya pues. Vaya, muchas Que le vaya gracias, bien, licenciado, que le le vaya bien, agradezco. cuídese. Gracias. Entonces, después decíamos que estrategia ya la vimos. Vamos a ver. Acciones que hay que realizar en la escuela y en el aula. Como estamos hablando de educación, derechos humanos, para aquellos que están estudiando ciencias de la educación, ya sea en inglés o en lenguaje, y aún en psicología, porque los psicólogos hacen educación también, ¿qué acciones se pueden hacer en la escuela? La primera acción en la escuela es crear un clima que refleje respeto y promoción de los derechos humanos en la escuela y en el aula. ¿Se hace eso en la universidad? Aprendizaje de principios de los derechos humanos para la instauración de la democracia. De todos tengamos derecho de participar y proponer y sugerir. Desarrollar procesos tendientes a concretizar en la escuela la conciencia de cultura de paz. Y cuando digo escuela no estoy refiriendo solamente allá de la educación inicial, sino que toda la escuela salvadoreña, hasta nivel universitario. Desarrollar la participación de los educandos, padres y madres de familia en la formación crítica sobre los hechos. Formar clubes a nivel comunitario, a nivel de escuela, a nivel de familia, para la resolución de conflictos y derechos. Realizar concursos donde se evidencie la práctica de derechos humanos. Todo esto, por eso dice, ¿qué se puede hacer en la escuela? ¿Qué se puede en el aula para promover los derechos humanos, por supuesto? Vamos a la otra. Y sigue. Realizar convivios y dramatizaciones de docentes y alumnados donde se practiquen los derechos humanos. Realizar campañas que promuevan los derechos de la niñez. Desarrollar charlas en la escuela de padres y madres, siempre con relación a los derechos humanos. Que escuelas de padres y madres, ustedes saben perfectamente que se da, pero son las unidades de charlas, como ahí lo dice. Seleccionar y premiar en coordinación con instituciones locales o a personas de la comunidad que se destaquen por la labor realizada de derechos humanos. Realizar certámenes de oratoria con el alumnado tomando como base el tema de los derechos humanos. Realizar celebraciones culturales en favor de la niñez, juventud y adultos mayores, perdón, Día de la Mujer, entre otros. Eso es para promover los derechos humanos. Vamos a la otra. Redacción de cuentos acerca del tema de los derechos. Desarrollar estudios sobre derechos humanos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está sucediendo? Como investigaciones, pues. Revisar y analizar artículos y noticias periodísticas relacionadas con la violencia y la paz. No se hace casi. Yo diría que queda ni nada. Realizar un panel foro sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hacer campañas en la comunidad para favorecer a niños y niñas ahí me falta con discapacidad que no asisten a la escuela. Realizar encuentros con niños y niñas y jóvenes de otros centros educativos para crear oportunidades de discutir las necesidades e intereses del alumnado en términos de derechos humanos. Imagínense. Luego viene la base legal ya más concreta, fíjense bien. Si quieres ver por aquí, hay un medio punto de examen. En relación a la base legal de la educación en derechos humanos, en relación a eso dice la Conferencia Mundial de Viena. La Conferencia Mundial de Viena de 1993 considera que la educación, la capacitación y la información pública, estamos hablando de educación, fíjense bien, de derechos humanos, es esencial para promover y lograr relaciones armoniosas entre las comunidades para impulsar la cooperación mutua, la tolerancia y la paz.
Imagínate desde dónde nos están diciendo y desde cuándo. Los hechos, los de los países. Si aquí estamos hablando de tolerancia, y miren, solamente aquí en nuestro país, por desgracia, a nivel de políticos, solo peleando paz. Luego dice acá, otra parte de la base legal. Esta es parte de la base legal en El Salvador. El marco jurídico legal establece en la Constitución de la República, en el artículo 60, que en todo, miren esto por favor, en todos los centros escolares públicos o privados, civiles o militares, será obligatoria, miren bien, se hace, viene la pregunta porque dice la enseñanza de la historia nacional, el civismo, la moral, la constitución de la República. No solo aquellos donde van a estudiar leyes, no, que en todos los derechos humanos y la conservación de los recursos naturales. Se hace eso. En el marco jurídico de aquí del país. Está eso. No es que no esté. Y algún docente dice, es que en el programa no está, pero el marco jurídico lo establece. ¿Cómo la ven? Tristemente hablando, no se hace. Y por último tenemos ahí en la Ley General de Educación. Ustedes saben que hay una Ley General de Educación. Creo que los que están estudiando ciencias de la educación algo tienen que ver sobre eso. En su artículo 2 presenta los siguientes fines de la educación nacional, donde dice lograr el desarrollo integral de la persona en su dimensión espiritual, moral y social. ¿De acuerdo? Pues ya vimos el desarrollo pleno de la personalidad. Inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes. Si queremos que nos respeten los derechos, y hay que cumplirlos, pero también hay que, por esa observancia quiere que cumplir los respectivos deberes. De lo contrario, difícil va a ser que vamos a exigir derechos. ¿Por qué está ahí subrayado Declaración Universal de los Derechos Humanos? Porque ese es el siguiente tema y que lo vamos a ver dividido en dos en la próxima clase. Bien, con esto finalizamos. Quisiera verificar la asistencia. Quiero ver cuánto tenemos ya. No, mejor ya no. Vamos a dejarlo pendiente. Vamos a finalizar hasta acá. Y ahí les he puesto un foro de discusión. Ahí les he puesto un foro de discusión. Hoy, donde hay unas 2 preguntas por ahí que les voy a suplicar que me las contesten. Entren al foro y me las van a contestar y me las van a presentar mañana. Hoy, mañana, en el tiempo que tenemos para la clase, por favor, no me lo estén presentando después, no tan amables. ¿De acuerdo? Bueno, terminamos con esto. Tengan feliz día y nos escuchamos mañana, por favor. ¿Alguna pregunta si hay? No, licenciado, muchas gracias. Para servirle. Gracias, feliz día, Lick. Feliz día, licenciado. Gracias, Día, muy amable. Feliz día, Lick. Feliz día. Gracias, muy amable igualmente. Cuídense.